Y yo creo con todo mi corazón que, pues personalmente, agradezco a Dios el privilegio, con todo mi corazón, a Dios y al apóstol Sergio que nos concede el tiempo. Pero sinceramente quisiera estar mejor sentado, recibiendo, ¿verdad? Porque no es fácil pararse delante de siervos de Dios y exponer la palabra. Así es que confío en Dios que seré ayudado por Él para que pueda ser usted bendecido a través de esta enseñanza. Le voy a pedir que oremos, por favor, que ore por mí para que Dios nos hable a todos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor bendito, por este tiempo maravilloso que tú nos concedes para que seamos bendecidos, para que seamos instruidos, para que seamos consolados y exhortados según es, Señor, tu voluntad. Nos disponemos para recibir en este tiempo tu palabra y que seas tú hablando a nuestras vidas. Señor, habla primeramente a mi vida a través de lo que voy a exponer, porque no quiero, Señor, ser solamente un ejemplo, sino que quiero sentirme también necesitado de esta palabra para poder seguir adelante, Señor, que es la petición de todos los que estamos acá, avanzar en nuestro caminar y hacer tu obra de acuerdo a tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, gloria a Dios. Bueno, he estado considerando mucho al oír al apóstol Sergio. ¿Qué pasa? Muchas gracias, perdón, para que vean que estoy nervioso, ¿verdad? He estado considerando mucho acerca de lo que es el entendimiento después de estar oyendo al apóstol Sergio, y yo creo con todo el corazón que una de las cosas que el Señor ha estado hablando personalmente es que cuando uno no logra entender algunas cosas, posiblemente las reacciones que tiene ante las situaciones que tiene que encarar como ministro podrían ser las que nos empeoran más el trabajo que estamos haciendo. Por eso, en llegar a entender todo lo que concierne a nuestra tarea ministerial es de suma importancia, porque entonces usted va a reaccionar de una manera correcta. Hay tres cosas que yo veo en la Biblia de las cuales nosotros no nos vamos a escapar. Y lo veo de que aún el hombre más santo que se paró en esta tierra, el hombre más sabio y más humilde, que a la vez es nuestro modelo, como ministro, como pastor, como siervo de Dios, como hijo de Dios, fue nuestro Señor Jesucristo. Ese hombre santo tuvo durante 3 años y medio experiencias que usted y yo las vamos a tener, o ya las tenemos, o ya las tuvimos. Y muchas de esas experiencias, de 3 que vamos a platicar, quizás nuestra reacción al no tener el entendimiento puede prolongar más lo que lleva implícito estas 3 cosas. Entonces, primeramente quisiera ponerle el título del tema, lo he puesto así: las 3 presiones espirituales. Quizás debí llamarlo las 3 presiones espirituales del ministro o del ministerio. Y estas cosas en la vida de nuestro Señor Jesús fue cronológico. En nuestra vida puede ser que nos encontremos en una de ellas, que podría ser quizás la última, la intermedia o la primera, pero ninguno de nosotros estamos fuera de ello. Yo quiero decírselo con todo el corazón: lo sufro yo, lo voy a sufrir yo, usted lo va a sufrir, porque nuestro Señor Jesús lo experimentó. Entonces quiero poner una base bíblica primeramente para resaltar estas 3 cosas. Yo sé que el pasaje posiblemente no le hable directamente de lo que estoy tratando de introducir, pero quiero resaltar que se menciona una palabra ahí que es clave 3 veces para hablar de las 3 presiones espirituales que sufre el ministro.
Entonces dice 2 Corintios capítulo 12, verso 7, el apóstol Pablo escribe y dice así: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Ahora, lo que me llama la atención de este pasaje es esto: 3 veces le he rogado al Señor. Yo quiero interpretarlo así, o sea, eso es lo que recibí del Señor. He orado por 3 cosas. 3 cosas quiero que el Señor me las quite. Ahora, dice el verso 9 que Dios le contesta. Él mismo escribe y dice: Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermano, esto hay que entenderlo. Porque según algunas versiones dice: me deleito en las debilidades. Y eso lógicamente no tiene, hermano, sentido para nosotros, porque ¿cómo alguien se puede deleitar cuando está débil? Si cuando está débil uno puede llegar a pensar cosas equivocadas, puede tomar decisiones equivocadas y puede dejar de hacer lo que está supuesto a hacer en el Señor. Pero no cabe duda que el entendimiento puede cambiar mucho la decisión o la reacción que nosotros tengamos o hagamos en momentos de debilidades. Y cuando usted mira por lo menos la palabra debilidades que ahí aparece mencionada en este pasaje, es una palabra que en el griego se dice astenia. La palabra astenia quiere decir debilidad, pero implica del cuerpo, de la mente, emocionalmente también. Y puede decir también que significa enfermedad, fragilidad, y por eso es debilidad. Eso es lo que supuestamente el griego nos enseña. Ahora, de las cosas que vamos a hablar acá, que son 3, ya le mencioné, me llama la atención esto, que ahí hay factores de por medio. Las 3 cosas que vamos a hablar, que son las presiones, son las que causan debilidad. Hay 3 cosas que ministerialmente nos van a causar debilidad. 3 cosas. Pero también esas 3 cosas tienen una provisión divina, tienen una provisión de Dios. Y las 3 cosas, lo que provee Dios es su gracia, la gracia de Dios cuando estás en una de esas debilidades. Ahora, las 3 cosas nos van a llevar a tomar una acción, una decisión. Vas a tener una reacción buena o mala, la correcta o la incorrecta. Si tomamos la decisión correcta o la reacción correcta en nuestra debilidad, es posible que se prolongue la presión que estemos experimentando. Es decir, si nos equivocamos, ¿cómo vamos a reaccionar? Aquello se va a prolongar, no se va a ir. Puede durar mucho tiempo y eso sí nos puede desgastar. Pero si tomamos la reacción correcta, entonces las 3 cosas nos pueden llevar a una perfección ministerialmente. Entonces nosotros somos llamados a enseñar la perfección a la iglesia. Pero esa perfección no puede ser enseñada solo teóricamente, sino que tiene que pasar por nuestra vida. En algo nosotros ya debemos de ser perfectos, o debemos de estar enfocados en perfeccionar cosas para poderlas explicar, porque están en la escritura, pero también porque las podemos comprobar que sí se pueden alcanzar. Ahora, quiero nuevamente poner este pasaje porque de esto me estoy enfocando. 3 veces he rogado y 3 presiones ministeriales. Cuando yo miraba esto me preguntaba ¿por qué Pablo dice 3 veces he rogado? Y entonces recordé que en mis años que me dediqué por lo menos a la imprenta, yo fui impresor por muchos años,
aprendí a manejar maquinaria pequeña de imprenta, offset, para hacer impresos artesanales, pero también aprendí a manejar maquinaria grande de full color, que como se le dice, litografía, etcétera. En la imprenta me enseñaron a mí que para poder alguien retener por mucho tiempo cosas que mira, tiene que usarse por lo menos 3 colores. No usar muchos colores porque la mente lo va a captar en el instante, pero después se le disipa, ya no lo recuerda. Eso también se le enseña a los cocineros que preparan comida gourmet, no cualquier comida, gourmet. En los platos de comida gourmet solo se ponen 3 cosas. No se pone el montón, hermano, de diferentes clases, ¿verdad? En lugares donde se viste ropa de elegancia se habla solo de 3 tonalidades, ¿verdad? Que no sean como caja fuerte con una combinación difícil de descubrirla, ¿verdad? Pero la Biblia también nos habla de 3. La Biblia dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es el Dios unidad compuesta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él enseñó a Moisés los planos y Moisés hizo el tabernáculo, atrio, lugar santo, lugar santísimo. La Biblia, a través del apóstol Pablo, habla del tercer cielo, aunque hemos aprendido que hay más palabras, más de 7 cielos, más palabras que hablan de 7 y de 9 cielos. Pero Pablo solo menciona el tercer cielo. ¿Por qué? Porque tu corazón y tu mente es más fácil de que lo asimile, lo procese y lo retenga por mucho tiempo. La Biblia habla también que las fiestas del Señor son 7, pero las 3 son las más importantes, donde todo varón judío tenía que subir a Jerusalén. Entonces siempre el 3 ahí. Y cuando veo en la persona de nuestro Señor Jesucristo que Él experimenta esas 3 presiones, es para que nosotros no nos olvidemos, porque el 3, repito, se retiene, para que no nos olvidemos que vamos a pasar por ahí. Y no vaya a decir renuncio, rechazo y reprendo, porque yo le voy a contestar con todo respeto, regaño yo. Porque vamos a pasar, hermanos, porque pasó nuestro Señor Jesucristo. Y entonces estas 3 presiones espirituales, yo sé que usted las conoce, las palabras, pero necesitamos aprender un poco más, entender un poquito más de esto para saber reaccionar correctamente. Y son la presión de la tentación, la presión de la prueba y la presión de la tribulación. 3 cosas por las cuales tenemos que aprender para saber cómo reaccionar. Quiero decirle que en esta oportunidad, y siempre, por supuesto, yo no he venido a pretender decir que lo sé todo y que se lo quiero enseñar a usted, sino que quiero también ser condescendiente con usted. Quiero también identificarme con usted porque estoy en esto también, porque en cualquier momento experimento una de esas 3 y tengo que saber yo cómo reaccionar, hermano, para poder alcanzar esa perfección. Solo se podría ser derrotado en una u otra de estas si yo menosprecio o no entiendo la gracia de la cual Dios dice: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en mi debilidad. El poder de Dios se perfecciona cuando nos sentimos débiles, porque cuando nos sentimos débiles nos han quitado toda capacidad humana. Nos han quitado todo aquello, hermano, que muchas veces nosotros pretendemos saberlo todo y que tenemos una respuesta para todo. En la debilidad es donde Dios puede trabajar mejor en nuestra vida. Es donde el Espíritu de Dios puede decirte: te voy a quitar esto porque antes que viniese esta presión no me lo dabas, porque estabas muy fuerte en pensamiento, emocional, en cuerpo, etcétera. Dios lo permite para que podamos conocer hasta dónde la gracia del Señor puede llegar a nosotros en momentos de debilidades
que solo usted y yo conocemos muchas veces y que hasta las escondemos del pueblo. Realmente estos retiros son, hermano, una tremenda bendición. Porque venimos como a que nos den un reset, ¿verdad? Como que nos hagan un update o un upgrade a nuestra vida. Como que necesitamos un apagón para sacar todas las basuras y todas las cookies que tenemos en la computadora, ¿verdad? Y que nos actualicemos con la revelación nueva, con el consejo nuevo, con la exhortación nueva, con los cuidados que tenemos que tener y que muchas veces se nos han escapado. Necesitamos que nos den un reset. Yo con todo mi corazón y con todo respeto al apóstol Sergio le agradezco de verdad que me considere para predicar la palabra. Y se lo he dicho a él en oportunidades: apóstol, a mí déjeme recibir. Porque pues pasamos predicando, pasamos enseñando. Y este es el momento donde por lo menos mis ovejitas no están acá. Bueno, sí vienen conmigo 2 o 3. Pero la mayor parte de las ovejas que nos miran ministrar a veces nos miran como superhombres, como Superman. A veces piensan que lo miran al hombre, que su iglesia ha crecido, que su iglesia, hermano, tiene alabanza poderosa, qué sé yo, hermano. Y lo miran hasta planchado a uno, el ministro planchado. Y muchas veces ellos piensan que tú y yo no tenemos presiones, que no tenemos tribulaciones, que no tenemos pruebas y que no tenemos tentaciones. Algunos de ellos piensan que ya ni lloramos. Pero como nos toca pararnos enfrente y no nos toca ministrarnos con el pueblo, pues es obvio que nosotros primero nos descargamos y todo, y nos paramos para alentar a la gente, para que la gente sea inspirada con el ejemplo de nuestra vida. Sin embargo, sí pasamos por momentos de presiones. Y ninguno de nosotros puede decir: no, yo no las tengo, hermano. Yo conozco ministros, hermano, amado, de congregaciones grandes, ministros poderosos en la palabra, poderosos, hermano, en la obra que hacen, pero que están también teniendo una de estas presiones. Y entonces necesitamos saber qué hacer. Y en la Biblia encontramos el ejemplo, repito, de ese hombre llamado Jesús, bendito sea su nombre, que nos dio el ejemplo cómo reaccionar en cada presión, tentación, prueba y tribulación. Entonces estos retiros son para eso, porque Dios te va a bendecir a ti y no solamente nos está enseñando, nos va a enseñar, nos va a llevar a entender cómo reaccionar, pero también te va a dar de su gracia, porque cada una de las presiones tiene 3 gracias que el Señor ha permitido que nos reunamos para que seamos ministrados por ella. Y quizás, si Dios me lo permite, apóstol Sergio, usted me lo permite también, poder hacer como un acto profético en este mediodía, y que tú recibas de esa gracia. Porque venimos a renovarnos, venimos a tomar fuerzas, venimos, hermano, a llorar. Hoy que no están tus ovejas, tú te puedes descargar de la situación que estás viviendo, hermano, y vayas con otra mentalidad, vayas con fuerza a seguir haciendo la tarea, porque Dios te puso ahí donde está y te necesita, hermano, para que sigas adelante. Ahora, quiero darle algunas bases bíblicas y después voy a explicar, pero quiero ponerle las bases primero de estas 3 presiones espirituales que vivió Jesús. Vamos a explicar más adelante, pero estas bases dicen en Mateo capítulo 4, 1, que ahí está cuando el Señor fue tentado. Lucas 22, 42 es la oración del Getsemaní, cuando el Señor dice: aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él estaba diciendo: Señor, si es posible que yo no vaya a esta prueba, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Entonces quiere decir que él tenía también ese momento. Juan 16, 33, él antes de partir le dice a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad en mí, yo he vencido el mundo. Quiere decir que él venció el mundo
teniendo la tribulación, él supo reaccionar en la tribulación que el mundo en su momento le estaba dando. Entonces el Señor pasó por las tres cosas. Ahora, me llama la atención de que esto no es lo mismo, hermano, pero sí son presiones. De tal manera que en el griego, en el Nuevo Testamento, miramos que se identifican de tres palabras diferentes. Por ejemplo, la palabra tentación, el griego la presenta como peirasmos. La palabra prueba es dokime y la palabra tribulación es tlipsis o slipsis, algo así, porque le puse según el bind en español y según el inglés. Entonces, note usted que son tres cosas diferentes, no es la misma cosa. Son tres palabras diferentes porque son tres presiones. Las tres presiones, es como que tú estés experimentando una fuerza que te va a empujar. Una fuerza que te está empujando. Entonces hay que tener una reacción correcta a eso que estemos experimentando. La bendición de esto, el consuelo de esto, para usted y para mí, es que las tres presiones son temporales. No duran para siempre. Pero depende la reacción. Que se prolongue es por razones de que reaccionamos de manera equivocada en las presiones. La base de que es temporal dice en la tentación, Lucas 4:13 dice que cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. El Señor estaba 40 días en el desierto ayunando y ahí llegó el tentador. Puedo pensar que 40 días lo tentó. Al salir el Señor victorioso por las reacciones que tuvo correctas, entonces el diablo se apartó de él esperando una mejor ocasión. Entonces no es para siempre, son temporales. Viendo el otro pasaje con relación a la prueba, creo que sí, es Primera de Pedro 1:6, dice, en el cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Entonces la prueba también tiene un tiempo, no es para siempre la prueba, porque no para siempre se le pone bozal al buey que trilla. Es temporal, pero si se ha prolongado esa prueba, entonces tal vez la reacción no ha sido la correcta. Y la siguiente sería 2 Corintios 4:17. El apóstol Pablo dice, pues esta tribulación leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria. Entonces, un tiempo limitado o temporal para la tentación, otro tiempo temporal para las pruebas y otro tiempo temporal para las tribulaciones. Entonces, ¿qué será lo que Dios da como gracia en las experiencias de la presión? Y entonces siempre lo vemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué recibió Él antes de ir a cada una de estas presiones? Entonces a nosotros nos espera una jornada todavía donde tenemos que avanzar. Sabemos que el Señor viene pronto y que las cosas posiblemente en el mundo se pongan más difíciles. Y nosotros como iglesia y como ministros principalmente necesitamos, mis amados hermanos, recibir esa gracia para terminar nuestra carrera y poder completar la obra que nos han encomendado. Note usted que nuestro bendito Jesús, antes del ministerio, recibió algo. Ya casi al final de su ministerio, que sería la parte intermedia que voy a enseñar yo, recibe también de eso que voy a explicar. Y ya para ser levantado, antes de ser levantado entre los muertos, ya había recibido también eso, para poderse levantar. Entonces esto nos va a ayudar para iniciar o reiniciar algo. Nos va a dar la fuerza
para que nosotros continuemos con algo. Y si por A o B razón las presiones nos han hecho descender, vas a recibir algo de parte de Dios para que te levantes en el nombre poderoso de Jesús. Dele palmas al Señor de la gloria. Ahora, hay 3 cosas que Dios nos va a dar como gracia. Y son 3 unciones para prevalecer la presión de la tentación, la presión de la prueba y la presión de la tribulación. Mire, este tipo de unción no es la que común o típicamente nosotros conocemos. Con todo temor quiero decirlo. Porque cuando nosotros hablamos de un hombre ungido o de una mujer ungida, muchas veces oímos que, y es verdad, poderoso en la palabra. Tremendo ese hombre, cómo grita, cómo zapatea. Muchas veces así dice la gente cuando miran a alguien, ese está ungido por el gran grito que se dio, ¿verdad? Pero realmente hay unciones que son para prevalecer. Aunque no grites ni zapatees. Pero que la gente debería decir cuando conoces que has estado en tentación, en prueba o tribulación y te han visto que has prevalecido, que digan, ese varón sí está ungido. Esa mujer sí está ungida. La presión que le vino de la tentación, con la unción que recibió de Dios, prevaleció. Entonces, dice Mateo capítulo 3, verso 16 también. Voy a poner la base y también más adelante lo vamos a leer. Le estoy poniendo bases primeramente. Aquí vemos en Mateo 3:16 que el Señor recibe el ungimiento para iniciar su ministerio. Mateo 3:16 dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía, es decir, Juan, como una paloma que venía sobre él. Y aquí se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Entonces es una figura del ungimiento de nuestro Señor Jesús para iniciar el ministerio. Luego vemos también en Juan 12:3, dice Juan 12:3, dice, entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos y la casa se llenó con la fragancia del perfume. La segunda unción. La tercera unción, Juan 19:38, aquí habla cuando José de Arimatea cede el sepulcro para Jesús y que viene también Nicodemo. Dice Juan 19:38 en esta parte, entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. Entonces ungieron la túnica en la que iban a envolver el cuerpo de Jesús. Entonces, Jesús pasó por 3 presiones, pero había sido ungido para prevalecer. Nosotros podemos pasar por 3 presiones, pero vamos a ser ungidos para prevalecer también, para que tú salgas adelante de estas situaciones. Amén. Bien, entonces quisiera poner otra base. Llevo 25 minutos de introducción y dice la Biblia de David. David fue prototipo de nuestro Señor Jesús y también fue ungido 3 veces. Dice la Biblia en 2 de Samuel 3:39, hoy soy débil, aunque ungido rey. Dice que tremendo. El rey David ungido 3 veces. Primero delante de sus hermanos. Segundo para ser rey de la tribu de Judá. Y tercero para ser rey de todo Israel, de todas las 12 tribus. Pero él dice, hoy soy débil, aunque ungido rey.
Entonces, lo que aquí está claro es que esa unción le llegó en sus debilidades. Porque también David, como prototipo, también, hermano, pasó tentaciones, pasó pruebas y pasó tribulaciones. Y Dios le dio un nombre que le fue perpetuado. A pesar de todo lo que hizo, David sigue siendo prototipo de Jesús en algunos casos. Entonces, para mí bien bastante complicado explicarlo en ese orden cronológico. Así fue como se vio en la vida de Jesús. Pero es bastante delicado para mí explicarlo en el mismo orden también, porque parece ser que lo primero que me toca hablar es de la tentación. Y entonces, esa es una presión que tenemos que saber hacia dónde lleva. Cuando yo hablo de esto, tenemos que saber entonces quién es la fuente. Usted lo sabe, pero tengo que establecerlo para ir viendo las diferentes fuentes y las reacciones. Entonces, la tentación, pues ya sabemos que es traída por el tentador, que el Señor lo reprenda. Pero el propósito de una tentación es empujarnos a pecar. Esa es la tentación. La presión es empujarme a mí a pecar. Y entonces de nuestro Señor Jesús hay cosas que no fueron esas las razones por las que Él fue tentado, porque Él era un santo. La Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Era un hombre humilde, era un hombre, hermano, siervo, era hermano, todos los atributos y cualidades que nosotros digamos de Jesús, no lograríamos todavía llegar realmente al porte o a describir la naturaleza de ese hombre. Él fue tentado. Pero en nuestro caso, tal vez sí pueden haber situaciones que nos hacen más vulnerables para la tentación. Y entre esas cosas puedo mencionar algunas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay debilidad de algo en nuestra vida. Cuando hay cierta debilidad y que no le hemos puesto atención, podría ser las cosas que más nos hacen vulnerables a la tentación. Otra de las cosas es cuando hay grietas en el alma, áreas no restauradas, y solo basta una sacudida y se provoca el terremoto en nuestra alma. También podría ser cuando una persona está descontento o insatisfecho de lo que hace, de lo que ha obtenido, de lo que le rodea, etc. Y también por causa de la humanidad, es decir, de la carnalidad y de no entender las partes atacadas en la presión de la tentación. No entender cuáles son los blancos en el ministro de las tentaciones. ¿A dónde pega la tentación? ¿Dónde hace el impacto la tentación? Esto tenemos que entenderlo para saber reaccionar. Entonces dice la Escritura, porque qué lindo es el Señor, que Él tuvo que pasar por eso para que nosotros seamos auxiliados. Cuando usted y yo lo vivimos y tenemos victoria de eso y prevalecemos, vamos a poder ayudar al pueblo que pastoreamos. Por eso hay cosas que no pueden ser solo teóricas, hermano. Dice Hebreos capítulo 4, verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza o debilidades, dice otra versión, sino uno que ha sido tentado en todos como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Estas tres presiones, la gracia nos hace prevalecer. Esta ya no es la gracia salvadora que hemos recibido ya, sino que esta es otro tipo de gracia que viene para hacerte prevalecer y para que salga yo victorioso de esa etapa. Amén. Entonces comienzo a predicar. Entonces, ¿cuál es el propósito
de la tentación, ya dije, es para llevarte y llevarme a pecar. Ahora, hay algo que la Biblia nos dice y nos da a entender la naturaleza de la tentación, por decirlo así. Fíjese que es interesante de que la entidad del tentador tiene poder espiritual, no lo podemos negar. Es un ente invisible, es espíritu, es muy sutil, es muy estratégico, etcétera, todo lo que usted quiera decir, pero tiene poder, es poderoso. Usa poderes sobrenaturales el tentador. ¿Aló? Sin embargo, la Biblia dice que el Señor no va a permitir que con algo sobrenatural te tiente, o que no use su poder sobrenatural para tentarte, sino que la Biblia dice que está basada en nuestra humanidad. Es decir, que la materia prima que Él utiliza para tener éxito en las tentaciones es la humanidad. Esa es la materia prima de Él. Entonces dice Pablo: hasta ahora no habéis tenido sino tentaciones humanas, según esta versión, u ordinarias, pero fiel es Dios, que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas, sino que de la misma tentación os sacará provecho para que podáis sosteneros. O sea, el diablo tiene poder sobrenatural, pero Dios está diciendo: no voy a permitir que use el poder sobrenatural. Él es una entidad que los puede usar, pero no le voy a permitir a él. La gracia es que va a limitar a Satanás para que no use poderes sobrenaturales, pero nos advierte que las tentaciones son basadas en nuestra humanidad. Pues otra versión dice: porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Entonces esto me llamó la atención, porque resulta que las tentaciones hacen blanco en tres partes de nuestra humanidad, y eso es lo que tenemos que entender para saber cómo reaccionar. Y estas tres partes es que la tentación impacta la parte químico de nuestra naturaleza, la parte imaginable de nuestra naturaleza y la parte de lo magnético en nuestra naturaleza. Aunque usted no sea el hombre imán, pero tenemos magnetismo en nuestro cerebro y en nuestro corazón. Y los estudiosos dicen que el corazón tiene un magnetismo 5,000 veces más fuerte que el magnetismo de la mente. Ahora, esto tiene una explicación, porque cuando hablamos de la parte químico, hermano, está hablando de aquellos químicos de nuestro cerebro que nos producen placer. Entonces nosotros tenemos varios químicos que nos producen placer, deleite, bienestar, etcétera. Pero uno de ellos es el más fuerte, y es la dopamina. Y entonces cuando una persona está insatisfecha por lo que hace, no hace aquello con satisfacción, hermano, con diligencia, con excelencia, sino que lo hace, hermano, no me queda otra cosa más, tengo que predicar, qué sé yo. Entonces ahí el placer se ha perdido para hacer aquello, y se pierde porque hay niveles bajos de dopamina. La dopamina es uno de los químicos que Dios los puso, hermano. Nosotros fuimos diseñados por el Señor. Nuestro cuerpo fue diseñado por el Señor. Él puso las cosas que íbamos a necesitar. El químico de la dopamina lo necesitamos, hermano. Cuando tú sientes un buen olor a comida, que dentro de un momentito lo vas a sentir, dices: qué rico voy a comer. Cuando uno mira la ternura de un bebé, ¿verdad? Tan pequeñito, recién nacido, hermano, esa ternura uno lo hace ser afectivo y muy cariñoso, y huelen tan rico, ¿verdad? Bueno, cuando están limpios huelen tan ricos, y esa limpieza, eso tan lindo que se siente. Tomarle la mano a la esposa se siente también con un buen nivel de dopamina, el hombre también, etcétera. Entonces Dios lo puso para eso. Pero cuando los niveles están bajos, entonces la tentación es que Satanás lo que busca es manosear
tus niveles de placer. Que si algo te produce, ya no te produce satisfacción y está por debajo de los niveles, entonces viene el enemigo y pone algo que puede entrar por los sentidos, ya sea por lo visible, por el olfato, por el oído, por el tacto, para subir los niveles de placer. Y entonces lo está empujando para que esta persona se desenfoque. Y entonces, esto es importante, hermano, porque cuando los placeres de otras cosas tienen fuerza, tienen mucha fuerza. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ser agradecidos con que Dios nos ha llamado al ministerio. Y tenemos que hacer las cosas con placer, con deleite, con alegría, con gratitud. Considerando, hermano, que no nos merecíamos y el Señor nos halló dignos para esto. Porque yo no sé si usted se ha puesto a pensar usted lo que fue antes y ahora. Imagínese, mire cómo lo tiene el Señor en un hotel tan bonito, tan elegante, hermano, oyendo ministros que nos han enseñado, que han viajado a diferentes lugares con una palabra de calibre que nos está ministrando, nos está equipando, nos están exhortando, nos están aconsejando. Qué privilegio el que tenemos, que no podemos salir igual. Así es que hoy te van a ungir para poner tus niveles de dopamina así. Aleluya, bendito sea Dios. Va a ver el hermano casado que a su esposa la va a ver como una princesa desde hoy en adelante, como es, ¿verdad? Diga amén, hermana. Habla, padre, diga. Lo imaginable son todas las ideas, todos los planes, incluso todas las fantasías que pueden estar en el hemisferio derecho y que pueden estar aún desde antes de ser ministro o antes de haber sido cristiano, y que nunca las hemos borrado. Y que tenemos ahí algunas imágenes que nos pueden llevar a presionarnos, a cambiar de ideas y de planes. Yo siempre me he preguntado acerca de la tentación del Señor Jesús, porque la Biblia dice que lo llevó al pináculo del templo. Da a entender, yo creo con todo mi corazón de que jamás Jesús se hubiera prestado para ir detrás de él, ¿sí? Ni mucho menos cuando lo llevó a un monte alto y le enseñó todos los reinos y le dijo: si tú postrado me adorares, te entregaré estos reinos. Jesús jamás iba a caminar detrás de él. Sin embargo, lo que estaba presionándole era su imaginación. Si Jesús era judío, él conocía el templo y sabía incluso la altura que tenía el pináculo del templo. Por eso dice que lo llevó. ¿Cómo lo llevó? En la imaginación. Tenía retratada la imagen del templo. El monte, pues el Señor vivía en los montes orando. Tenía retratado eso. Entonces las imágenes pueden estar ahí. Si aquella imagen es negativa, hermano, si el enemigo con la tentación mueve la dopamina o el otro o cualquier otra de los químicos del placer y manipula las imágenes que no hemos borrado del pasado, esa presión puede llevarnos, Dios no lo permita, a experimentar el pecado. Entonces Dios nos quiere ungir nuestra cabeza. Y esa unción rompe yugos, quita imágenes. Lástima que la alfombra aquí, si lo derramamos un galón de aceite sobre la cabeza, nos la cobran, ¿verdad, hermano apóstol? Así es que mejor no. Pero la unción no debería ser un poquito así, sino que debería hacerse así como el sacerdote, hermano, que le caía sobre la cabeza, bajaba sobre la barba y hasta el borde de vestidura. No era que le ponían en la frente,
Lo bañaban de unción. Porque la mentalidad de un ungimiento no es solamente que quede en la cabeza, sino que penetre por tus poros y que pueda romper lo que está escondido en nuestra vida. La Biblia dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bendito sea el Señor. Entonces, esa unción antes de la tentación es la que te va a mantener siempre. Yo no puedo hacer lo contrario. Yo no puedo ceder a Satanás la presión, porque yo amo a Dios, porque yo temo al Señor. Yo voy a aguantar y voy a confiar en la gracia de Dios y voy a creer en esa unción que Dios me ha dado y voy a salir victorioso de esta tentación. Perdón, pero sin meternos de la cámara para atrás, solo aquí nosotros. Todos somos vulnerables a caer en tentación. Hombre y mujer. Lo lindo sería que nosotros buscáramos ayuda cuando estamos en esa presión. El problema es cuando vivimos las tentaciones en secreto. Cuando alguien vive tentaciones en secreto, una de las cosas que se destruye es el dominio propio. La tentación, cuando impacta en la parte química y de la imaginación, lo que hace es desgastar la capacidad del razonamiento que está en la corteza prefrontal. Los estudiosos dicen que para poder recuperar la capacidad del razonamiento producto de tanto tiempo, la misma tentación tarda 2 años para recuperarse. Entonces, porque es un desgaste. Si el enemigo trabaja, hermano, presionando y presionando, y no buscamos ayuda, no vamos, hermano, a decir a nuestra cobertura: mire, estoy pasando por esto, necesito que oren por mí, necesito que me unja. No vivamos las tentaciones en secreto, porque ese es territorio para Satanás. La Biblia dice que cuando el Señor un día orando y vino a sus discípulos y los halló dormidos, les dijo: ni siquiera 1 hora habéis orado conmigo. Velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando Él enseñó la oración del Padre Nuestro, dice algunas versiones que la oración debería de ser: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué es la oración? Es hablar con alguien, es hablar con Dios. Entonces la tentación no se debe de vivir en privado. Para nosotros como ministros, pues la marca sería que busquemos a alguien que sea como la caja de fusibles, donde choquen los cortocircuitos. Entonces esa sería nuestra esposa. Estoy pasando por esta tentación. O la esposa a su esposo. Pero ¿qué tal si... Aquí no está nadie así, por supuesto, ninguna hermana. Pero ¿qué tal si la hermana fuera celosa? Y viene el varón y le dice: mira, estoy pasando por esto. Ah, bien lo decía yo. El Espíritu Santo me lo reveló todavía, diría así, hermano. O que ella le diga a usted, hermano. ¿Cómo responderíamos nosotros como pastor que la esposa le diga: mira, mi amor, estoy pasando por tentación? Cada vez que voy al supermercado, el cajero me atiende y vieras todo lo que me dice. Y lo que es peor, vieras que me gusta, le dice todavía, hermano. Qué terrible, ¿verdad? Pero eso sería lo óptimo. Eso sería lo óptimo, en la base de que uno o el otro pueden ser tentados. Si el pueblo es tentado, el ministro es tentado. Pero si tú eres tentado y entiendes que debes de reaccionar correctamente, entonces tú puedes auxiliar a los que son tentados antes de caer. Ahora, la Biblia dice entonces que el Señor fue ungido antes de ir al desierto.
para ser tentado. Mateo 3:16, ya lo leí, aquí está la base. El Espíritu de Dios descendía como una paloma y venía sobre él. Esa es figura del ungimiento. ¿Para qué lo ungieron? Note usted, antes de ir al desierto. Jesús descendió en el Jordán y ya se subieron. Y entonces vino la unción. A ver, 46 minutos. Rapidito para terminar por lo menos, ¿verdad? Porque me dijeron 1 hora y ahorita la segunda presión. Rápido. La prueba. La fuente es traída por Dios, no por el tentador. Propósito. Te presiona Dios, te empuja para pasarte a otro nivel. No sé si usted se está gozando. Y los más vulnerables también son los que nunca han sido probados con prueba, los que rechazan la prueba y los que no saben que deben de ser calificados. Aquí es Dios. ¿Sabe por qué tenemos que saber? Porque muchas veces Dios nos está probando y decimos, es una tentación. Otras veces estamos en la tentación y decimos, es una prueba, y no sabemos ni siquiera discernirlas para pedir qué tipo de oración o cómo vamos a reaccionar. ¿Qué vas a hacer si Dios te pasa por una prueba? ¿Reprender al diablo? No, si Dios te la trae. El propósito entonces es pasarte a otro nivel. Dice la Biblia, aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham. Tengo todavía 10 minutos, ¿verdad? Me llama la atención esto, que la palabra que utiliza el Antiguo Testamento para hablar de la prueba de Abraham es Nacá. Y el concepto dice que eso significa como ponerte un metal al fuego, como poner un metal al fuego, probarlo por adelantado, probarle a sí mismo, es decir, en este caso Abraham, si su nivel de fe, probarle su nivel de fe para ver si está dispuesto a hacer otras cosas mayores. Porque si eres fiel en lo poco, te ponen en lo mucho. Si te prueban en lo poquito y prevaleces, te ponen en lo más. La versión 1611, cuando habla de ese pasaje, usa la palabra tes. Y nunca más se volvió a usar en la Biblia. Solo la versión 1611. Y dice que es un examen como la que tiene que tener un universitario, un colegial, o alguien que está probado, tiene que ser probado para que le den el título de su carrera universitaria. Entonces la palabra test de esta versión dice el contexto que es una prueba o un test como un médico que es sometido a un examen de prueba médica para recibir su nombramiento como médico. Usted no se pondría en las manos de uno que no pasó la prueba de médico, ¿verdad? Que saca 2 órganos por el precio de uno. No lo haríamos jamás. Y entonces dice que esta palabra viene del término dokimazo, que es una prueba para ver si se ajusta o corresponde en conocimiento y en experiencia para que reciba el título que diga, él es un doctor y puede sanar a otro. Entonces, te pasan por la prueba porque Dios te quiere poner en otro nivel. Te presiona para que saltes de la grada en la que estás más baja a la siguiente grada. Entonces tenemos que saber cuándo es el tiempo para saber reaccionar, cuál es el lugar para saber reaccionar. ¿Qué hay después de esto? De este nivel, ¿qué hay?
pues se ensanchan otras cosas. Se te suma algo más. Cada nivel que no ha sido probado tiene los recursos necesarios para cada nivel, pero está limitado. Hasta que pasas al siguiente nivel, no solamente estás entrando a otras capacidades y a otras extensiones, sino también lo que dejaste atrás se te viene sumando. Por eso nos prueban. Entonces, la prueba es basada en el conocimiento obtenido y requerido, es decir, el conocimiento que ya adquiriste de las etapas previas en el Señor. El examen que Dios te da es conocimiento para conocimiento retenido, guardado y perseverado, que quiere decir un conocimiento que has mantenido, perseverado y que ahora lo entiendes. ¿Por qué? ¿Entendiste? Entendiste que la presión de la tentación era para llevarte a pecar. Entendiste que la presión de la prueba era para pasarte a otro nivel. Y entonces yo sé que las pruebas debilitan, hermano. No es fácil. Nadie puede decir que una prueba, no, mándeme, Señor, las que quieren. No, debilitan, quebrantan. Puede ser en la parte económica, puede ser en la salud, puede ser en lo familiar. Debilita. Las tentaciones no solamente son sexual, pueden ser de otra índole, material. ¿Sí? Dejar de hacer cosas que tú has sido llamado a hacer por dedicarte a algo que tal vez te está ofreciendo beneficios más productivos, más efectivos, mayores. Y el enemigo te pone la tentación, o nos pone la tentación. Aquí apenas alcanzas para pagar tus deudas. Mira ya lo que te están ofreciendo, como decía la pastora, la esposa del apóstol Samuelito. Vender el ministerio, entregárselo a alguien diferente solo porque te da los recursos, una tentación. O dedicarte a algún tipo de negocio ilícito por salir adelante. Son tentaciones. Pero mire, Jesús, antes de ir a la prueba del Getsemaní, fue ungido. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia. ¿Cuál era la prueba para lo que fue ungido? Cuando hizo la oración. 24 horas era el proceso entre la oración, la agonía y la venida de Judas con una corte romana, y luego llevado delante de Pilato y delante de Herodes, y luego a la cruz. 24 horas duraba eso. Y el Señor, en ese momento, dentro de ese periodo de 24 horas, Él hace esta oración: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Mucha gente renuncia a las pruebas, reaccionan mal. Y cuando renunciamos a las pruebas, esa prueba no te la va a cambiar Dios. Tenemos que pasar por esa prueba. Si renunciamos a ella, si huimos a ella, Dios lo que hace con cuerdas de amor nos vuelve a traer, nos pone en el punto. Mira, aquí dejaste la prueba. No te puedo poner más adelante, tienes que pasar esa prueba. Pero entonces te voy a ungir antes de esa prueba. Lo hizo con Jesús, lo va a hacer con nosotros. Y termino, hoy sí, tribulación. Me quedan 5 minutos. La tribulación entonces es traída por Satanás. Puede ser traída por Satanás, por una persona cercana a ti, o por ti mismo. Propósito: presionarte para llevarte a que abandones lo que estás haciendo, lo que has hecho y lo que sabes hacer de parte de Dios. La tribulación es que abandones. Cuando Satanás trae una tribulación, es para que abandones el ministerio, que ya no prediques, que ya no profetices, que ya no cantes, que ya no adores, que abandones. Entonces,
Los más vulnerables son los no sabios, los orgullosos, los que están fuera de lugar, fuera de tiempo y con personas equivocadas. Pero si reaccionamos correctamente, la Biblia dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Entonces, mis amados, yo quiero dejar hasta acá. Jesús dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Por qué presiona con tribulación Satanás? Para que no seamos aptos para el reino de Dios. Y Pablo dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Entremos a la dimensión del reino de Dios, donde todo es posible, donde suceden los milagros, las maravillas, las liberaciones, las sanidades. En esa dimensión todo es posible. Y entonces, Juan 19:38, el ungimiento para no ser abandonado, para que no abandones. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús, y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe, como de 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. Mire, lo ungieron para no ser abandonado, o para que no abandonemos. Hechos 2:24, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Verso 27, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Envolverlo en esos pañales se figura de la unción que le decía: te vas a levantar de entre los muertos. Tu cuerpo no va a ver corrupción, no vas a ser abandonado en el Hades. Esa unción también está para nosotros, para que no abandones y ni te sientas abandonado por Dios, y que te levantes en el nombre de Jesús. Póngase sobre sus pies. Vamos a pedirle al Señor. Estas cosas son las realidades ministeriales. Estas cosas son las que nosotros no podemos decir: nunca pasaré por ahí. Si el hombre más santo las vivió, cuánto más nosotros, que le representamos y hablamos de él, tenemos que conocer también de que son presiones para el ministerio. Perdón lo que voy a decir, pero note usted, el mensaje de hoy no fue venir a hablar de decir: mi iglesia ha crecido tanto, tengo tantos en la alabanza, tengo programa de televisión, tengo programa de radio. No, hermanos, el mensaje de este momento fue: hay debilidades que nadie posiblemente las sabe, pero que por eso el Señor te congregó, para que tú, si estás pasando por una tentación, recibas la unción que recibió el Señor. Si estás pasando por pruebas, recibas la unción que no lo hizo abandonar, la voluntad del Padre. Y si estás pasando por tribulación, no vas a quedar postrado, hermano, no vas a abandonar. Pues ahí está: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si usted está débil, venga, mire, póstrese, vengamos, hermano. Y Él es el que te va a dar las fuerzas. Él es el que va a ungir nuestras vidas.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así es, hermano. Ven. Ven, ven, ven. Ven, pastor de Dios. Ven, ven, siervo. Tú eres el ángel de la iglesia. Y Cataramay, y Brazocotomanda, Ramakira. ¿Cómo no te va a entender Jesús si Él pasó por lo mismo? Recibe hoy de parte de Él. Él es el ungido. Él es el Mesías. El Espíritu de Cristo en tu corazón es la unción para prevalecer. No temas. No temas, que Dios te va a ayudar. Oh, Rababa y Cataramay, y Brazocotolá, y Cataramay, y Ramanda la Maquira. Oh, si quieres derrama tu corazón, clama al Señor que Él te va a responder. Recibe tu unción, recibe la unción. Que te han llamado para esto y Él no te ha dejado sin los elementos que te ayudan a prevalecer. Recibe, amado, recibe. En el nombre de Jesús. Puedo ungir. Regálame aceite. Recibe, recibe, recibe. Recibe las unciones. Recibe las unciones. Recibe la unción para prevalecer. David fue ungido 3 veces. Cristo también. Y tú también, varón. Y Ramay, y Brazocotolá, y Catarramamamay. Recibe esa unción. No temas. No temas. No temas. En el nombre de Jesús. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste hoy. Recibe, 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 recibe. Soy un hijo. No sé si aquí está el profeta Tito que me ayudara. O alguno de los apóstoles que están entre medio de nosotros para poder ungir a los siervos del Señor. Y Ramamamamay. Oh, Bracoto, ayúdame, amado. En el nombre de Jesús. Me rescataste hoy, yo cantaré. Para que pongas aceite en tus manos y podamos ungirnos. Soy un En el nombre de Jesús. hijo de Vamos, te estoy ungiendo, te estoy ungiendo de parte del Señor. En el nombre de Jesús, al apóstol Luis. En el nombre de Jesús, recibe, amado. Siervo de Dios, sierva de Dios. No temas, te vas a levantar. Vas a salir de esto victorioso. No serás abandonado ni en la prueba, ni en la tribulación. En el nombre de Jesús. Regálame aceite, amado, regálame aceite. En el nombre de Yo soy Jesús. su hijo. Oh, Ramamamamay. Y Él es mi Padre. Recibe, recibe. Mi padre. Recibe. Recibe esa administración de Dios. Yo solo sé Recibe, no temas. No temas, que yo no soy temas. su hijo. No temas, varón, no temas. Y Él es En mi el nombre de Jesús. padre. No Y mi serás padre abandonado. En medio de la prueba, en medio Yo de la solo tribulación. sé No serás abandonado.
Te vengo a ungir tu cabeza en el nombre de Jesús. Las unciones que estaban en Cristo. Y mi Padre me ama. Ahí está tu victoria. Ya no soy esclavo de Recibe, temor. recibe. Soy un En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No temas, hermano, no temas. Ya no soy Recibe fuerza del Señor. esclavo de temor. La unción del Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Dios está derramando de su aceite del cielo. Es un aceite dorado. Es un aceite virgen que se ha abierto solo para ti. Recibe las fuerzas del Señor en el nombre de Jesús. Yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. No soy esclavo de temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Oh, 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 oh. Solo sé Que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Gloria a Dios. Hermoso. Hermoso sentirnos en los brazos del Padre, acariciándonos,